el ajuste del gobierno que va sobre todo el pueblo trabajador, pero que en estas últimas semanas se ha enfocado sobre las personas con discapacidad y específicamente también lo que tiene que ver con la semana pasada, que veíamos lo que terminó votando diputados, que fue el rechazo al veto que el gobierno le puso a la ley de emergencia en discapacidad, que por supuesto ha sido festejado por la comunidad, pero que es muy poco en este contexto tan brutal que estamos viviendo de parte del gobierno. Y unos días después se desata este escándalo que está en todos los medios y en las redes sociales, por supuesto que tiene que ver con la corrupción alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad y que salpica, por supuesto, a Karina Milei y a todo el gobierno de Javier Milei. Y en este contexto que la Asamblea Discas en Lucha está realizando una asamblea abierta realizó una asamblea abierta que dispuso que el próximo lunes haya una nueva actividad para visibilizar esto que está sucediendo en todo el territorio nacional y, por supuesto, marcado y aprovechando, por supuesto, que está un poco en la agenda, ¿no?, a través de la corrupción de la cual es parte el gobierno. Por eso hoy nos visitan los estudios de Barricada TV Maybe Carone Fernández, trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la cual se desatan un poco también, por supuesto, todo este escándalo, que es integrante también de la Asamblea Discas en Lucha y profesional audiovisual. Gracias por venir hasta el estudio de Barricada TV. Y lo primero que quiero preguntarte es alrededor de la agencia, ¿no? ¿Qué políticas concretas están denunciando que se llevó adelante a partir de esta gestión, que si bien son muchas, pero que tienen que ver con un ajuste que es lo central, que es lo troncal, pero que se pone mucho más visible en este contexto con estos días que ha sido tapa la corrupción de parte del gobierno en esta agencia con un ex titular hoy ya despedido, ¿no? Sí, en primer término agradecer el espacio. Nosotros desde la Asamblea Discas en Lucha nos venimos encontrando, digamos, hemos empezado a promover la Asamblea al comienzo de la gestión de Javier Milei, justamente porque él mismo durante todo su, en su plataforma de campaña, durante toda su campaña, ya había referido a la discapacidad de manera despectiva y ya había adelantado muchas de estas cosas que están sucediendo, con lo cual obviamente vimos con preocupación toda esta situación y empezó a surgir la necesidad de encontrarnos, de organizarnos, y así fue que en diciembre, ni bien asumió Milei la presidencia, nosotros ya comenzamos a reunirnos primeramente de manera presencial en la Plaza de los Dos Congresos frente al Cine Gaumont, y eso sigue ocurriendo, a lo que también se sumó distintas instancias de organización también virtual, porque vimos la necesidad, obviamente, de federalizar la articulación. Y para nosotros y nosotras es importante destacar que lo que está ocurriendo hoy con la Agencia Nacional de Discapacidad es más de lo mismo de lo que viene ocurriendo desde el primer momento. El primer día que estuvo en la gestión Milei, lo primero que hizo fue establecer un nuevo organigrama de gobierno, ¿no es cierto?, y allí ya se estipuló que la agencia saliera de la Secretaría General de la Nación, en manos de Karina, para pasar a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y posteriormente, en otro acto de gobierno, se orientó, se reubicó la Agencia Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud. Pero digamos, ya lo primero que ocurrió fue una dejerarquización. Tal vez no del tamaño que ocurrió posteriormente al ponerlo dentro de un ministerio, ¿no? Pero quiero decir que nosotros venimos explicando desde el principio que la gravedad de este asunto tiene que ver con, obviamente, no solo la asignación presupuestaria, sino también la posibilidad de transversalizar la temática, ¿no? Y eso es una de las cosas que la política de Javier Milei atacó, ¿no? La posibilidad de pensar la discapacidad desde el paradigma de los derechos humanos, que es el que promueve la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del año 2006, que en nuestro país fue adoptada en el año 2008 y que es parte de nuestra Constitución Nacional desde el año 2014. Entonces, este cambio en el organigrama da cuentas de un giro de perspectiva, que es otra, entonces, de las cosas fundamentales que venimos denunciando, ¿no? A partir de la Convención entendemos que la discapacidad es fruto de la relación entre un sujeto y un contexto que es adverso, un contexto que presenta barreras
hace que este sujeto adquiera una discapacidad, porque la discapacidad a partir de la Convención se entiende de generación social. Entendemos que estas barreras están en los entornos físicos, en los entornos comunicacionales, en las formas, digamos, en las que nos vinculamos, en lo actitudinal, y dejamos de pensar que esto es una cuestión que pertenece, digamos, al sujeto en sí. Obviamente, con la vuelta simbólica que esta gestión propone, este inconveniente, digamos, se individualiza. Entonces, esa es otra de las cosas que venimos denunciando. Posteriormente... Perdón, porque en este contexto de ajuste, de familias que se han movilizado, espacios que se han movilizado, por ejemplo, al Congreso para acompañar, en este caso, el pedido del rechazo al veto, veíamos una comunidad. Es esto que vos decís, no es que veíamos solamente personas con discapacidad aisladas, veíamos una comunidad, profesionales, familias, claro. y tienen que ver con todo este entorno, ¿no? Cómo este ajuste, cómo repercute en todo ese entorno, cómo termina permeando y qué está generando hoy en las personas, sobre todo en las personas más vulnerables o que menos acceso tienen a la salud. Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con que en realidad todos nosotros, tengamos o no discapacidad, vivimos en comunidad, somos interdependientes, pero cuando hablamos de discapacidad ubicamos, digamos, la responsabilidad en el sujeto. Ubicamos nosotros, no, él ubica haciendo esto, ¿no? ¿Para qué? Para decir que es problema tuyo si vos tenés un hijo con discapacidad, ¿no? Lo que dijo Spagnuolo a la madre de Ian, que es problema tuyo si necesitas algún tipo de apoyo, algún tipo de prestación. Entonces, de esa manera, cada vez el Estado se desconoce sus obligaciones en tanto garante de derechos. Para mí es fundamental que entendamos que las personas con discapacidad son personas, ante todo, y que son parte de la comunidad, ¿no? Y que son parte también de esta clase trabajadora que está siendo atacada. O sea, no es que la clase trabajadora y las personas con discapacidad. Es verdad que las personas con discapacidad han sido históricamente, expulsadas del ámbito laboral, justamente basándose en esta presunción, que obviamente es errónea, de que no son personas productivas, de que no tienen nada que aportar a la sociedad y que por tanto son una carga. Eso es parte de la propaganda nazi, quiero decir. Esta es la gravedad que reviste. La visión de mercado de la vida, ¿no? Cuando este gobierno habla de cada tema, habla desde ese lugar, del lado del valor mercado, sin pensar en ningún tipo de humanidad, digamos, alrededor. Exacto, es parte del capitalismo en sí mismo, pero cuando digo que es parte de la propaganda nazi, lo digo literalmente. O sea, la propaganda nazi pregona que las personas con discapacidad son una carga para la sociedad y que deben ser eliminadas. Y eso es lo que pregona esta gestión. Por eso nosotros lo que decimos es que las políticas de esta gestión son eugenésicas, o sea, que buscan eliminar esa parte de la población, de la misma manera que buscan eliminar a las personas jubiladas, a las niñeces, a las personas que viven en contextos desfavorables. O sea, el Estado actual es un Estado que se ha robustecido en su aspecto represivo y en su aspecto persecutorio, mientras que ha abandonado sus obligaciones en torno a lo social en todas sus aristas, ¿no? Lo mismo ocurre con los niños y hay autoridades del gobierno, los niños que son usuarios, por ejemplo, del Garrahan, que consideran que no es su derecho tratarse allí, desconociendo de vuelta tratados internacionales y obligaciones en ese sentido. Por eso, otra cosa que nosotros venimos denunciando desde el principio es que cuando se lo finalmente nombra Spagnuolo como director ejecutivo, ponen una persona absolutamente ajena a la temática, con lo cual eso a todas luces deja ver que es una persona que ha venido a gestionar, digamos, a gestionar en el mal sentido, que ha venido a trabajar en las planillas de Excel. A continuación, digamos, como subdirector ejecutivo habían puesto un referente de la Superintendencia de Servicios de Salud que rápidamente renuncia, queda vacante la instancia de la subdirección y luego la toma Romina Núñez, que ahora tampoco está obviamente en la gestión, que venía siendo desde el comienzo de esta gestión directora nacional de inclusión para las personas con discapacidad. Pero bueno, ella sí tenía cierta militancia y recorrido en la temática, de hecho se había hecho muy famosa por el hashtag Discapacidad en Agenda, promoviendo una capacitación en entornos educativos en esta temática, pero una vez que llegó a la gestión parece que todas esas cosas se las olvidó, se las dejó en la casa, porque toda esta militancia que venía trayendo junto con su hijo, ¿no? Que es una persona con discapacidad, luego no tuvo repercusión en sus actos de gobierno. De hecho, otra de las cosas que venimos reclamando es que queremos saber cuáles son las políticas públicas en discapacidad, porque una política, o sea, no puede ser una política pública en discapacidad
despedir a más de un tercio de los trabajadores. Estamos hablando... Vos sos despedida de esta agencia. Sí, La gestión de Spagnuolo. Esta gestión es la que me despide, exacto. Yo tenía 9 años de antigüedad en la Administración Pública Nacional y quedé en la calle, como otros tantos compañeros y compañeras, sin posibilidad de acceder a un seguro de desempleo, sin posibilidad de acceder a una indemnización, porque veníamos precarizados con trabajos, con contratos de planta transitoria. Personas de casi 28 años de antigüedad en la misma situación, personas muy próximas a jubilarse, personas embarazadas con licencias de todo tipo, personas travesti trans, personas con discapacidad. O sea, el cupo que establece, ¿no? La ley para el Estado Nacional es de un 4% como mínimo de trabajadores con discapacidad en el Estado. Eso no se ha cumplido jamás, la agencia era uno de los pocos lugares que lo cumplía, ha despedido gran cantidad de trabajadores con discapacidad. Eso es problemático porque estas personas tienen ya de por sí dificultades para acceder al mercado laboral, como lo decíamos antes, y ahora se ven doblemente o triplemente perjudicadas en este sentido. El Estado los echa, ¿qué queda para el mercado o para el sector privado? Sin contar que el nivel, o sea, que los gastos que tienen las personas con discapacidad en su vida cotidiana son más que los que tienen las personas sin discapacidad, porque tienen que cubrir medicación, terapias, transportes especializados y otra gran cantidad de servicios que, bueno, incluso elementos de apoyo que otras personas sin discapacidad no requieren y que no son lamentablemente opcionales para ellos. Entonces, esas son algunas de las cosas que venimos denunciando, que básicamente queremos que la agencia pueda informar cuáles son las políticas, porque despedir a más de un tercio de los trabajadores, que de hecho ahora estamos estimando que ya no somos 350, sino 600, o bien generar todo un aparato para hacer auditorías apócrifas y perseguir personas con discapacidad. Hablar de una auditoría ahora sería como que se cae de maduro, porque si bien quienes militamos, quienes trabajamos alrededor de la información, sabemos de qué hablan cuando hablan de auditoría, para un sector de la sociedad quizás desconoce de qué se trata y piensa que, bueno, quizás está bien esto de controlar. Ahora, con esto que sucedió estos días, se desnuda un poco toda esa trama de ajuste y de corrupción. Esa corrupción, ¿alrededor de qué se trataba? Para quienes no saben un poco de qué es lo que pasó estos días, que un poco se estuvo hablando, qué cosas manejó Spagnuolo a través del Excel y de estas contrataciones que, por supuesto, han beneficiado amigos del gobierno. Bueno, nosotros creemos que toda la gestión es criminal, ¿no? Que toda la gestión es corrupta, porque poner personas a cumplir funciones que no saben llevar adelante o llevarla adelante contradiciendo la mismísima Constitución ya es un delito en sí mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, tuvo que ocurrir que se destapara esta olla para que de repente tomara la relevancia que está tomando hoy. Y bueno, lo que hoy mismo estamos sabiendo a partir de estos audios realmente tampoco nos sorprende, porque parte de esto ya se había adelantado en algunos informes televisivos hace algunos meses atrás, pero que tienen que ver con contrataciones millonarias que no están justificadas, ¿no es cierto?, que obviamente deberían generarse concursos para poder acceder a esto, y tienen que ver también con el pedido de coimas. Estamos hablando de todas estas coimas que se vehiculizaban a través de esta empresa, la Suizo-Argentina, que es una empresa de medicamentos, que es la principal prestadora de servicio en ese sentido en el Estado, pero también estamos hablando de pedidos de coimas en todo el territorio nacional para destrabar pagos a otros prestadores. O sea, es muchísimo más grande. También me parece que es importante entender que todo esto ocurre en el mismo contexto en el que Manuel Adorni y otros referentes del gobierno nacional salen constantemente a bombardear a los medios, poniendo en tela de juicio si las personas tienen o no discapacidad, si merecen o no recibir un derecho que ya les fue otorgado, como que es un derecho previsional. Una pensión no es un favor, no es un beneficio. Mientras que ellos dicen que la ley de emergencia de discapacidad pondría en jaque el equilibrio fiscal, cuando sabemos que eso tiene un impacto mínimo en el valor a nivel presupuestario, como también tiene un impacto mínimo la cantidad de personas que fuimos despedidas, tiene un impacto importante en nuestra propia economía eso, pero para la agencia no representaba un gasto, digamos,
importante. Entonces, vienen a decirnos, por un lado, que las personas con discapacidad son un gasto, que no aportan nada a la sociedad y que más bien que no estén, y por otro lado, todo ese dinero que tienen las arcas de ese organismo público está siendo defalcado y llevado a sus propias cuentas personales. Entonces, obviamente, se torna muchísimo más indignante esto en este contexto, ¿no? Toda esta operación de prensa con la radiografía del perro, que obviamente ya se sabe que esto no fue otorgado, toda esta operación de prensa que igual, cabe decir, no se han esforzado mucho porque es un calco de una operación de prensa que ocurrió previamente durante el macrismo, ¿no? Y que salieron ahora a decir las mismas cosas, esto de que acá no hubo una guerra y un montón de barbaridades, son los mismos argumentos que se usaron en su momento y que, o casualidad, se ve que ellos son clarividentes porque ya sabían cuántas pensiones iban a dar de baja antes de auditar. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismísimo Majul en sus editoriales de principios de la gestión y de muchos meses atrás. Entonces, después lo que vemos es que se llevan adelante auditorías, supuestamente contactando a las personas, vamos a decirlo esto entre muchísimas comillas, porque estas personas no fueron fehacientemente notificadas, porque el medio por el cual lo están haciendo no es un medio accesible para toda la diversidad de personas, porque esto no ha llegado a un montón de domicilios, porque una vez que llegaba esta notificación se les daba un margen de tiempo ínfimo para generar un montón de documentación. Por ejemplo, el certificado médico obligatorio solo se puede tramitar en el sistema público de salud que ellos mismos están vaciando. Y además eso, ¿no? Conseguir turnos, hacer las visitas a estos médicos, hacer todos los trámites y todos los estudios pertinentes, no se puede abarcar en el tiempo que se estaba estipulando en las notificaciones. Y así todo, hay personas que hacían el esfuerzo enorme de acercarse a esos lugares que muchas veces quedaban diametralmente ubicados en un lugar diametralmente opuesto a sus domicilios. Sí, para una persona con discapacidad, entonces es mucho peor. El transporte público es inaccesible, las personas con discapacidad deben contratar servicios de transporte aparte, que no están siendo cubiertos por sus obras sociales y sus prepagas, la desregulación de las prepagas, la desregulación del monotributo, que también era una forma de acceder al sistema de salud. Bueno, un montón de cuestiones que obviamente trabajan en función de que la gente no pueda llevar adelante todas estas cosas. Aún así, un montón de gente se presentaba en estas direcciones y muchas de ellas directamente no existían. Y otras eran lugares que ya no estaban en funcionamiento. Entonces, todo este, digamos, manoseo por parte de la gestión está claramente orquestado para que estas personas no puedan llegar y para después poder salir a decir en conferencia de prensa que la gente, como está en falta y se siente en falta, entonces directamente no va a las auditorías. Buscando ocultar un poco el objetivo que es, por supuesto, lo que decías anteriormente, que no estén estas personas directamente, para que no sean lo que ellos consideran una molestia, una estorbo. O como si las filas eternas bajo la lluvia, bajo el frío, a la intemperie, sin un lugar para sentarse, sin un lugar para ir al baño, sin poder tomar agua o tener algún lugar donde tener la medicaciones que requieren, por ejemplo, que no se rompa la cadena de frío. Hay personas que son electrodependientes, no se pueden presentar. O sea, sin garantizar ningún apoyo, ninguna condición de accesibilidad para que eso ocurra, y después decir que las personas no se presentaron, cuando tal vez se presentaron y no pudieron estar 8 horas bajo la lluvia esperando, ¿no? Entonces, y después toda otra cantidad de gente que aparentemente renunció de manera voluntaria porque ellos mismos hicieron un mea culpa y consideraron que en realidad no les correspondía, como si no los hubieran intimado vía carta de documento diciéndoles que los iban a judicializar. Claro. Entonces, me parece que hay acá un par de otros factores a considerar. Clarísimo. Bueno, nos queda mucho por charlar, pero lo vamos a tener que seguir en otra ocasión. Nos vamos acercando al final del noticiero, tenemos una entrevista más, así que bueno, Maybe, gracias por venir a esta barricada. El próximo lunes, concentración en radio abierta en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad, así que todos invitados e invitadas para acercarse. Gracias por esta barricada. Por favor, desde las 12 horas, Dragones y Mendoza es la dirección. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, nada, nos seguiremos encontrando en la lucha.